Escribe el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Para llevarse bien con la gente hay que saber aceptar, hay que saber perdonar y hay que saber tolerar a los demás. Pero la tolerancia muchas veces tiene un límite. Por todos es conocido que el mundo actual, y en verdad que esto es totalmente cierto, existe un prejuicio racial, fanatismo, nacionalistas, tribales e incluso religiosos. Esto es lo que ha hecho avivar los vientos de intolerancia. O sea, ya no es fácil que nos toleremos unos a otros. Envía cada quien de su perspectiva, de su opinión, de su religiosidad, e incluso algunos todavía más en el campo religioso argumentando una sana doctrina. La intolerancia invade los hogares, los centros de estudio, los lugares de trabajo, incluso la vivimos con nuestro círculo de amistades, y esto realmente es algo que nos puede incomodar. En la época de nuestro Señor Jesucristo abundaba la intolerancia y el prejuicio. Hay que recordar que de una u otra manera los judíos y los samaritanos se odiaban. Recuerda el encuentro de nuestro Señor Jesús con la mujer, cuando la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto iba incluso hasta el extremo. O sea, particularmente judíos y samaritanos casi se odiaban. O sea, había de cada quien en sus argumentos una forma despectiva de ver al otro. También se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres, y para colmo de todo esto, los líderes religiosos de parte de los judíos despreciaban a la gente común. Juan capítulo 7 versículo 49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Hasta qué grado llegaba la intolerancia en aquel tiempo? La religión de la época discriminaba a aquellos que por ser de baja condición económica y no les permitían el acceso al templo a recibir la instrucción. Les hacían creer que sus penalidades eran producto de sus pecados y que por tanto Dios no los escuchaba. Ese era el sentir que tenían ellos. Sin embargo, hay que ver que de una u otra manera nuestro Señor Jesucristo fue totalmente diferente en su trato con las personas que se le acercaban. Sus adversarios hasta lo criticaban por ello. En Lucas capítulo 15 versículo 2 nos dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínate nada más, para su intolerancia que ellos tenían con respecto a los pobres, con respecto a los samaritanos, con respecto a los pecadores, el ver a nuestro Señor haciendo algo totalmente diferente, y sobre todo notar la actitud de amabilidad, de paciencia y la tolerancia misma de nuestro Señor para con la gente, molestaba vehementemente a los líderes religiosos. El Señor no juzgaba a nadie, sino todo lo contrario. Él quería ayudarles a que conocieran al Padre, pues a eso vino, y esto lo hacía porque amaba a las personas, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo que habla Juan capítulo 3, versículo 17. En este versículo se nos describe el objetivo de Dios al enviar a su Hijo al mundo, pero lo más importante es conocer la motivación que movió a Dios a hacer esto, y esto solamente puede conocerse con el nombre de amor. El amor es la clave para ser más tolerantes, pues abre nuestra mente y nuestro corazón
para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones, de sus diferencias, y nos hace a nosotros humildes para no creernos superiores a nadie. El apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es una exhortación. Ahora surge la pregunta, ¿hay que tolerarlo todo? Existen ciertas conductas de las personas que por más que nosotros tratemos de entender, chocan de una u otra manera con nuestros principios. Jesús no toleró conductas obscenas, deshonestas, hipócritas, ni de maldad, al contrario, los condenó abiertamente. Mira lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Él no toleró la injusticia de ellos al negar a la gente el conocimiento de Dios. Por eso su ministerio fue enfocado en mostrarles al Padre a las multitudes. Puede ser que nuestra actitud esté lejos de la verdad bíblica. Es ahora cuando nosotros necesitamos también mostrar al Padre a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para cultivar la tolerancia en nuestras vidas. Primeramente, pongamos en práctica la tolerancia, amemos incondicionalmente, ya que de hacerlo así, cubriremos multitud de pecados o multitud de defectos. Pero primero trabajemos en nosotros mismos. Ejercitémonos espiritualmente y vivamos vidas controladas por el Espíritu Santo. Eso nos ayudará a amar mucho más a las personas, a aceptarlas tal cual son. Bueno, esto es una cara de la moneda. Esto es algo, y ya lo mencioné ahí un poco, cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo no estuvo de acuerdo con algunas situaciones, con algunas cuestiones que tenían que ver con en ciertos momentos no tolerar absolutamente todos. Nosotros tenemos que también saber poder distinguir entre algunas cosas que son tolerables y algunas que no debemos tolerar. Por eso nosotros tenemos que ver en una u otra manera la otra cara de la moneda. Y creo que en particular en la vida hay ocasiones en que solamente nos quedamos con un cuadro, nos quedamos con una impresión inicial, nos quedamos con una situación. Incluso leyendo la escritura necesitamos leer todo el cuadro, necesitamos leer o escudriñar todo lo que tenga que ver con el asunto que estamos tratando, porque si no solamente nos quedamos con algo y luego nos damos cuenta que en realidad esa no era toda la verdad. Dice el Salmo 160, el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros tenemos que hacer eso. Cuando tratamos un asunto, el ver la otra cara de la moneda o el ver el cuadro completo significa analizar o reflexionar todo lo que habla la Escritura con respecto a cierto tema, con respecto a algún asunto en particular. Y hoy me gustaría tratar precisamente eso. La otra cara de la moneda, la que nos indica el peligro de la tolerancia malentendida. Capítulo 4, versículo 4 del libro de Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que nos está enseñando? Hay personas que piensan: creo que el respeto, la tolerancia y el valor por lo opuesto
es la clave para la sana convivencia. Y la mayor parte de la gente piensa de esa manera. La mayor parte de la gente, sobre todo en este mundo homofóbico, en este mundo racista que estamos viviendo, a veces la gente dice, bueno, el respeto y la tolerancia y el valor del opuesto es la clave para la sana convivencia. Y en el ámbito cristiano hay muchas cosas que no se acaban de entender bien. La idea que tienen estas personas de lo que es la tolerancia es exactamente igual a la filosofía que se mueve en este mundo en el cual la mayor parte de las ocasiones no está Dios. Y es una evidencia de que en la iglesia ha entrado esta ideología del mundo por personas que no son verdaderamente convertidas al Señor, probablemente porque llevan una doble vida. Sobre todo los predicadores, líderes, maestros, que contaminan al pueblo con esta clase de pensamientos humanistas con apariencia de bondad. En estos tiempos, la tolerancia según el mundo, eso es lo que hay que entender bien, la tolerancia según el mundo está siendo muy bien aceptada en las iglesias, entre otras cosas, porque es lo más fácil, no incomoda a nadie y además puede hasta incluso sumar miembros. Y hay que tener mucho cuidado. Podemos escuchar, y bueno, personalmente he escuchado gente que está viendo que la situación de pecado que se vive en la iglesia no es lo que glorifica a Dios, y sin embargo se quedan callados o calladas. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, mejor llevar la fiesta en paz, mejor que todo siga igual. ¡No! No podemos tolerar eso. Eso no se debe tolerar. Esta tolerancia es el instrumento para predicar un falso amor que no trae restauración y transformación en las personas. Hay que diferenciar lo que es el pensamiento del mundo y lo que es el pensamiento de Dios para poder saber distinguir lo que es del mundo y lo que es de Dios. Vamos a ver lo que el mundo entiende por tolerancia. Mira, esos son los dos aspectos que cada uno de nosotros debe considerar. La filosofía ideológica, esta es la tolerancia según el mundo. La filosofía ideológica que envuelve al mundo de hoy es más bien el libertinaje. Así es, con esas palabras hay que decirlo, con esas palabras hay que nombrarlo, pero la llaman tolerancia porque entra mejor con este nombre o se acepta mejor con este nombre. Esta ideología, o más bien, tiene como principal objetivo despreciar los mandamientos morales de Dios. Esta ideología sostiene que el pecado no existe, que la moralidad es subjetiva, que el ser humano debe actuar de acuerdo a la atracción natural de sus diferentes gustos, tendencias, inclinaciones y moralidad en un entorno de comunión, tolerancia y respeto con los demás. Se ve ofensivo si estás en desacuerdo con ese pensamiento y te acusan o te pueden acusar de ser intolerante en primer lugar, pero también homofóbico, fascista, retrógrado y un montón de adjetivos que ahora ya se ponen y que se ven. En consecuencia, se echa sobre uno una presión que te obliga a callar. Es lo que estaba yo diciendo. Mejor llevar la fiesta en paz, a estar en silencio, oigas lo que oigas y veas lo que veas. Y esto no tiene que ser así. Esta es la tolerancia ideológica de un mundo que alardea de amar la libertad, pero realmente es libertinaje, pero que en realidad no es otra cosa que la dictadura del mismo diablo. Este tipo de creencias son las causantes del deterioro social actual que incita al robo, que incita al soborno, que incita a los vicios y a la corrupción social en todos sus ámbitos. Cuando un gobierno no respeta los mandamientos de Dios, no se debe esperar que la gente respete las leyes del país en primera instancia, porque hasta el mismo gobierno es el primero en no cumplirlas y corromperse. Los intentos por acabar con toda clase de delincuencia será inútil si no se cambia la moralidad libertina por la moralidad de Dios.
Alguien me preguntó cuando estábamos hablando acerca o estábamos teniendo una conversación que más bien parecía un debate acerca del gobierno actual y de todas las cosas que están pasando y de todas las cosas que están ocurriendo, y siempre hablando acerca de los partidos políticos que finalmente en una u otra manera se dejan guiar por la misma inmoralidad. Iba a decir por la misma moralidad, no, por la misma inmoralidad, por la misma corrupción. Pero estábamos hablando al respecto y me hizo una pregunta muy directa y me dijo, bueno, si usted tuviera que el poder de decidir de qué manera pudieran cambiar las cosas o de qué manera pudieran funcionar las cosas, bueno, en primera instancia yo no tengo ni madera para ser ni político ni tal vez gobernante, pero lo que yo sí expresé y lo que dije, realmente en esta vida, hablando acerca del gobierno, lo que hace falta es regresar a las bases morales que antes teníamos, pero sobre todo regresar a Dios. Es que Dios se ha ido de la vida de mucha gente, la gente ha querido rechazar los principios de Dios. Ese es el problema actual. La gente no quiere escuchar a Dios, la gente no quiere oír a Dios. ¿Por qué? Porque los principios de Dios, los mandatos de Dios, si los queremos llamar así, hablan para tener una convivencia sana, una convivencia honesta, una convivencia moral. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. Esto es lo que mucha gente no acepta y es lo que mucha gente no quiere. El principal problema que tenemos hoy en día es que ya no hay principios morales, se han ido perdiendo poco a poco, y mucho menos hay los principios espirituales. Desde hace muchos años sacaron a la Biblia de cualquier escuela y todo en argumentación de una tolerancia religiosa o de una tolerancia que tiene que ver con que cada quien puede escoger lo que quiera. Pero lo cierto es que lo que hemos hecho es quitar a Dios o querer quitar a Dios de nuestras vidas. Y esta pandemia, esta situación drástica que estamos pasando, nos ha regresado o nos ha mostrado en una u otra manera regresar a nuestros orígenes, regresar a aquellas cosas que sabemos que finalmente son el principio de aquello que nos puede ayudar en estos tiempos de aflicción. El único que puede tener control sobre nuestras vidas es Dios. Pero la gente no quiere ver esto. La gente, muchos sí han aceptado y muchos están aceptando, y aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que nos decimos discípulos de Cristo, deberíamos aprovechar este momento de sensibilidad en mucha gente para estar predicando, para estar hablando de Dios, porque lo que necesita la gente ahora no es un gobierno de un partido político o de otro partido político o de otro partido político. Lo que necesita la gente, lo que necesitamos todos nosotros es volvernos a Dios, es regresar a los principios que Dios, porque está probado que cuando uno sigue los principios de Dios, la vida realmente puede cambiar. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estamos analizando ahora la tolerancia según Dios. Recordar que el origen de la palabra tolerancia es soportar. Bajando del monte, mira, este ejemplo es magnífico. Ya mencionamos lo que el Señor habló y dijo ahí en Mateo capítulo 23, hablando de las actitudes, de los pensamientos, de las acciones de los fariseos, a los cuales tachó de hipócritas. Pero mira este otro ejemplo. Bajando del monte de la transfiguración, se acercaron a él y le dicen que los discípulos no han podido sanar a un muchacho, y Jesús responde: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Esto es lo que está escrito ahí. Esto es lo que está escrito ahí en Mateo capítulo 17, los versículos 13 en adelante. Jesús sabía que algo estaba mal, pero era necesario hacer un cambio, y de nada servía ser tolerante. Es la tolerancia según Dios. Jesús no vino a predicar un evangelio fácil y sin conflictos. Jesús no vino para estar callado, para respetar y tolerar lo que el mundo valora, sino todo lo contrario. Jesús vino
para desacreditar todo lo que el mundo respeta, tolera, valora y va en contra de los preceptos divinos. Y esto es lo que estamos hablando, que esto es lo que se ha incrementado hoy en día con el consumismo, con el materialismo, con el egocentrismo, con el egoísmo en general, en todas las cosas, con el ansia de la riqueza, el ansia del poder. Eso es lo que está pasando. Unos cuantos se quieren como siempre enriquecer, unos cuantos son los que quieren tener el poder de todos. Eso es lo que ha venido a dar al traste con todas las cosas que ocurren en este momento en la sociedad actual. Jesús vino para denunciar el pecado duramente y sin tapujos, y esto obviamente va a crear un gran conflicto, un conflicto que se libra en batallas espirituales y se combaten con la oración, se combaten con la fe, se combate con la palabra de Dios, que son es nuestra espada o nuestras herramientas para llevar a cabo esa lucha. Sin duda que defender la verdad nos crea mucho más enemigos que amigos, muchos más insultos que sonrisas amables y muchos más desprecios que aprecios. Y cada uno de nosotros puede ver esto. Cuando uno no está de acuerdo con la conducta, no con los pecadores, con el pecado, con la conducta que mucha gente argumenta, cuando uno no está de acuerdo, lo más probable es que te traiga disensiones, que te traiga contiendas y sobre todo que incluso te lleguen a tildar o te lleguen a marcar como loco. Simplemente porque no estás de acuerdo con ellos y argumentan es que no eres tolerante. Pero la tolerancia no es o no se debe tolerar el pecado. Jesús se reunió con gente pecadora con el motivo de predicarles el evangelio para que se arrepintieran y se convirtieran, no para respetar sus pecados quedándose callados. Mira solamente un ejemplo, a la adúltera. ¿Recuerdas la adúltera? Aquella que quería ser incluso apedreada, y Jesús les dijo a todos: del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, a esa adúltera le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Estaba de acuerdo con la pecadora? No. ¿Con lo que había sido su vida? No. Pero con lo que no estaba de acuerdo era con su conducta. Y Jesús le exhortó. Y Jesús le mandó: vete y no peques más. Los pecados de la gente no se toleran. Se denuncian con amor, pero se denuncian. Con los incrédulos se puede y se debe tener un trato cortés. Yo creo que esto es lo que nos hace falta, mucha falta a algunos. Tener un trato cortés, amable y de misericordia como personas que son, pero no necesariamente tenemos que tolerar o respetar sus creencias, opiniones y valores, porque a ellos les ofende que no estés de acuerdo. Por ser intolerante, a Jesús lo mataron en una cruz. Por ser intolerante, a Juan el Bautista lo decapitaron. La amistad con Dios es infinitamente más importante que la amistad con el mundo, y creo que es aquí donde tenemos que hacer o analizar o reflexionar. Es aquí donde tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Una cosa es incluso que nuestras mismas congregaciones, que nuestra misma iglesia, porque quedarnos callados, y más si se trata del predicador, o se trata de los varones, o se trata de los líderes, o se trata de las personas que más aportan, o se trata de muchas situaciones que a veces vemos que no están correctas, que no están bien, que hay pecado ahí dentro. Y acuérdate, un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay ocasiones en que nos damos cuenta, es un grito abierto. Es un grito abierto. Es exactamente lo que pasaba allí cuando Pablo, ahí a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 5, que Pablo decía: ¿cómo es posible que estén tolerando el pecado que existe? ¿Cómo es posible que la misma gente, que el mismo mundo se dé cuenta de la situación y ustedes no hagan nada? Y muchas de las ocasiones
nos estamos quedando callados. Muchas de las ocasiones no decimos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque queremos llevar la fiesta en paz. Porque es más cómodo quedarse callado que confrontar. Estoy hablando del pecado. Con el pecado no puede haber tolerancia. No debemos tolerar el pecado, las fallas, los errores y mucho menos en la iglesia solo por llevar la fiesta en paz. Hay congregaciones que están de verdad sufriendo. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no hay una madurez espiritual? Por eso, porque nos hemos acostumbrado a ver el pecado, a ver la situación de error, a ver los conflictos, a ver, y para que no haya ningún problema, para que no tengamos ninguna situación de confrontación, lo que hacemos es quedarnos callados. Esa es la tolerancia que no debemos soportar. Esa es la que no debemos practicar, más bien. Es la tolerancia que debe de quedar a un lado. Es la tolerancia que debemos estar atacando continuamente para que esto no ocurra, para que esto no suceda. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que nos quedamos callados. ¿Por qué? Mira lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, creo que es 25. Desechando la mentira, hablad verdad entre nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que hablar la verdad. Si esto incomoda, si esto molesta, si esto no es algo que les guste, que nos guste, si esto es algo que va a provocar incluso controversias, hasta puede ser que contiendas, lo que todos nosotros tenemos que hacer es hablar la verdad. No podemos quedarnos callados. Esa es la tolerancia. Esa es la tolerancia que habla la Escritura. Esa es la tolerancia según Dios. Es cierto, y empecé hablando de esto. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay que recordar que las cartas en el Nuevo Testamento, en el mayor de los casos, está escrita hacia las iglesias, hacia hermanos en Cristo, hacia los discípulos de Cristo, y entre nosotros no debe de existir una situación así. Cuando hablamos del mundo, hablamos de ser gentiles, hablamos de ser amables, hablamos de ser decir las cosas con tacto, y por supuesto que sí, pero no podemos aceptar tampoco actitudes como las que el mundo tienen. He mencionado mucho el ejemplo de Pablo allá en el Areópago de Atenas, cuando él estaba allí en Atenas. Dice que su espíritu se enardecía a causa de la idolatría. O sea, él no estaba de acuerdo con la idolatría. Ahora, cuando habló, lo habló de una manera amable, de una manera gentil. ¿Por qué? Por comunicar el mensaje de salvación. Y creo que esto es algo que nosotros debemos separar. Esto es algo que nosotros debemos de hacer. Esto es algo que nosotros debemos llevar a cabo. Por eso es que Santiago ahí, escribiendo en el capítulo 4, versículo 4, habla y dice exactamente eso. Esa es la diferencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice en la traducción lenguaje actual: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo, esta es la clave. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigo de Dios. Una cosa es tener el trato con el mundo con el fin de anunciar el mensaje, con el fin de comunicarles los principios de Dios. Pero otra cosa es amar lo malo. Y creo particularmente que por eso muchos jóvenes se van de la iglesia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Creo que hay que decir la verdad, con tacto, con amabilidad. No estoy hablando de condenar al pecador. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la parte de tacto, esa es la parte de amabilidad, esa es la parte de prudencia en que debemos corregir.
pero no podemos estar de acuerdo con el pecado. Jesús no lo estuvo. Jesús fustigó, Jesús condenó a los fariseos hipócritas. Hipócritas. Coláis el mosquito y dejáis pasar el camello. Hipócritas. Y Jesús, cuando regresó del monte de la transfiguración y vio que las cosas no se estaban haciendo bien, que Él les había dado poder a los discípulos para sacar demonios y no lo estaban haciendo, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? Oh, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Jesús sabía que no estaban haciendo lo bueno. Y eso es el pensamiento que debe haber en nosotros en cuanto a la tolerancia. Nos tenemos que tolerar, sí, pero no se puede tolerar el pecado. No se puede tolerar lo malo. No se pueden tolerar los errores. Y hay que corregirlos dentro de las directrices, dentro de la manera, dentro de la forma que Dios nos ha dado, pero hay que corregirlos. Porque si no, cuando nos damos cuenta, estamos actuando, o como dice aquí, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y quizá cuando menos nos demos cuenta, ya estamos actuando como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos amando lo malo, el pecado. Y con el pecado no debemos ser tolerantes. Que Dios te bendiga.